Muy buenas tardes. Damos inicio al programa Educación y Democracia y tenemos la suerte de presentar al embajador Harry Belaban McBride. Él es escritor y diplomático de carrera, licenciado en Relaciones Internacionales. Ha sido embajador del Perú en Portugal, Eslovenia, Austria, Bolivia, Eslovaquia, Mónaco y Francia, así como en la OEA, la UNESCO, la ONUDI y la OEA, organismo de las Naciones Unidas, docente universitario en el Perú, Estados Unidos y Austria, doctor honoris causa de la Universidad de Havre en Francia. Muy bien, ya saben ustedes, acaban de escuchar más o menos un pequeño esbozo del currículo del embajador y ahora vamos a conversar con él sobre diversos temas que él desde luego domina. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, y gracias por la invitación, lo primero que debo decir. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Veo que ha estado usted de embajador, bueno, en Portugal, Eslovenia, y también ha estado en Bolivia y también ha estado en Mónaco. El primer embajador del Perú acreditado en Mónaco, acreditado formalmente, es Claro. decir, porque siempre nuestros embajadores fueron concurrentes, Claro, lo de que se Francia. llama concurrentes de Francia. Francia y Mónaco. Yo fui el primer embajador que presentó credenciales. Independiente de la región, en Mónaco, Así es. aparte. Así es. Yo tuve oportunidad de conversar en Nueva York, no recuerdo ahora el nombre, era un embajador peruano que estaba de cónsul en Nueva York y le pregunté así, ¿no?, cuál era el lugar donde mejor la vida le había sonreído, había pasado, había tenido momentos de esparcimiento y todo, y dónde le gustaría volver, en todo caso. Entonces, sin pensarlo más, me dijo Bolivia. Entonces yo me quedé así, sí, le dije, ¿Bolivia? Sí, me dijo, ¿sabe usted por qué? Porque por solo que yo ganaba me alcanzaba para todo, tenía 2 choferes, tenía 10 mayordomos, tenía una casa que era un palacio, ¿no? Bueno, tal vez por razones materiales, se Materiales, podría pensar claro que en sí. eso. Pero por las otras razones, yo no sé conozco si también por un otras caso, razones, Mull, ¿no? Joaquín Mull. Joaquín Mull era, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, era segundo secretario de la Embajada del Perú en París. Y se quedó, pues, se quedó como 10 años. suena Se quedó el en nombre. París. Sí, no, sí fue famoso. Sí. Y después de los 10 años, Mull Tábara. Mull Tábara, claro, Exacto. Joaquín. No lo conocí, pero Ya. sí sé de él. Sí. Después de los 10 años, lo ascendieron a primer secretario en la Embajada del Perú en Paraguay. Renunció. Dijo, no, me quedo de segundo en París y de primero en Paraguay. Y estoy hablando del año 46, 47, ¿no? Correcto. Bueno, sí. Es así, claro. Cada uno tiene una visión distinta, ¿no? Sí, aunque hay ciertas cosas que pienso que son universales, ¿no? Claro. Como la belleza de París. Por ¿no? supuesto. París es la ciudad más Realmente, bella del sí. mundo, ¿no? ¿Cómo han tenido, digamos, han trabajado, han hecho de la ciudad una cosa agradable a la vista? Usted sale a caminar las calles, los bulevares. Es pero una ciudad para caminar. Es una para ciudad para caminar, caminar. lógico. Se Pero inventó el verbo flâner justamente, ¿no? Ah. No, flanear. Yo lo uso en un cuento mío hace muchos años, flanear como un neologismo de flané, ¿no es cierto? París es una ciudad muy característica que tiene todos los tonos de gris. Sí. Se encuentran en París. No hay ciudad que tenga más tonos de gris. Y una ciudad para caminar. Para caminar. Es maravilloso, maravilloso. Así Pero es. tiene barrios también fabulosos, la misma Sacré-Cœur, por ejemplo, llegar ahí, Así una zona, es. ¿no? Y la Plaza Duterte, que yo Queda al lado. un domingo tuve la suerte, así, tremenda, estaba con mi señora, y bueno, acabamos de almorzar y salimos a dar una vuelta, y había una especie de manifestación, había una corrida de toros, pero los toros eran personas, ¿no?, que se ponían los cuernos, y otros lo toreaban, ¿no? Y bueno, y todo fabuloso, la gente aplaudía y todo el mundo gozaba, y al final acabó, mataron al toro, y se fue el torero pues en hombros, con la música de Mambrú, se fue a la guerra. Es decir, pasé un domingo inesperado, un domingo Así es. distinto, ¿ya? Y tenía que ser en París, ¿no? Bueno, además, lo que yo admiro siempre, que en Buenos Aires han tratado de imitarlo también, han hecho, por ejemplo, la fachada de una calle, y entonces todos los balcones son de una sola construcción. Yo no pienso de que haya sido un solo dueño, ¿no? Podría No, haber claro, tres bueno, dueños. hay una altura icónica. Sí, si podemos claro, hablar sí. de 37 metros. Claro, es el La volumen, ciudad, ¿no es la cierto? volumetría, digamos. Eso viene del barón Osman, que fue Claro. alcalde, ¿no es cierto? Prefecto del Sena, como se llamaba antes del departamento. Ahora es solamente París, es un departamento en sí. Pero antes del departamento del Sena, Osman que abre los grandes bulevares. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces, él es el que da esa altura estándar de la ciudad.
Algunos dicen que no se debe convertir en una ciudad museo. Me pregunto por qué no, cuál es el argumento, pero también una ciudad museo puede ser una ciudad viva. Lógico. Y París es la demostración palpable, ¿no? Claro. Hay que ver. Bueno, muy bien. Usted ha presentado un libro, Los cronistas del Perú, de Raúl Porras Barnechea, la edición del libro que lo ha hecho la dependencia que tiene usted, que es el Instituto el Porras. Instituto Porras Barnechea, ¿no? Sí. Muy bien. Ha sido una recopilación, ¿no? Sí, en realidad, bueno, en primer lugar no lo ha publicado el Instituto, lo hemos publicado de consuno, el Instituto Raúl Porras Barnechea, que es el Centro de Altos Estudios e Investigaciones Peruanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que yo tengo la honra de dirigir el centro, que pertenece a la Universidad de San Marcos, y lo hemos publicado ese centro, y la biblioteca Abraham Valdelomar, que dirige ENICA, que dirige nuestro amigo Benavides, ¿no es cierto? Junto con la Academia Peruana de la Lengua, a la que me honro en pertenecer. Los tres hemos publicado esto, que es una nueva edición de Los Cronistas del Perú, un libro clave, no solamente en la historiografía peruana, sino un libro clave para entender nuestro país, ¿no? Porras nunca llegó a ver una edición de ese libro. Ese libro se publicó 2 o 3 años después de su muerte, en 1960. La primera edición del libro es de 1963 y contiene Los Cronistas más un estudio. La publicación que hemos hecho ahora está en 2 volúmenes. Un primer volumen que es el estudio de Porras, ¿no?, sobre los cronistas, y el segundo volumen que contiene las 39 más una. Digo 39 más una crónicas porque 39 crónicas de cronistas con nombre propio y una crónica anónima. ¿Cierto? Que son, como dice Porras en su prólogo, ¿no?, es el comienzo de la historia del Perú. Claro. Los cronistas son los que escriben los inicios de la historia del Perú, ¿no? Sobre todo la conquista tuvo el demérito, digamos, no se puede decir el mérito, de destruir todo lo que podía. No llegó a destruir más porque se descuidaron, ¿no? Pero la verdad las cosas acabaron con el idioma, acabaron con Disculpe los usted, pero quipus. estoy Sí, por no en decir desacuerdo. con un adverbio totalmente, no lo voy a usar, pero en desacuerdo con usted. Sí. Nuestra tradición es la tradición de lo que encuentra Europa aquí, Europa a través de España, y la fusión de lo español con lo... En estos momentos estamos hablando, y podemos seguir hablando, por ejemplo, del Imperio Incaico, o de las otras culturas y civilizaciones peruanas más importantes que las del Imperio Incaico, las que hemos tenido en la costa, ¿no es cierto? Las preincas. Las preincas, por supuesto, pero no hablé. ¿En qué idioma estaríamos hablando esto? En el idioma español. No, No tendríamos otra forma de analizar aquellas culturas, aquellas civilizaciones, y de analizarnos nosotros mismos como peruanos, si no es a través del instrumento, de la herramienta, del idioma que nos trajo el ¿Y no hubiera podido ser en quechua? ¿Que era el idioma de aquel entonces? Usted lo sabe que no se podría haber hecho. ¿No? No. Las crónicas no se hubieran podido escribir en quechua. Bueno, claro. Es mi posición. Era la cosa quizás. Así es. De manera que difícil, ¿no? el demérito, yo no veo ningún demérito. Yo creo que al contrario, es, por supuesto, dentro de todas las barbaries, las barbaridades que se pudieron cometer, como los incas hicieron para conquistar los pueblos que estuvieron antes que ellos. Desaparecido todo. Pero ¿no? sin dejar ningún rastro de aquellos pueblos. Nosotros sí tenemos la suerte, como uno de los dos grandes imperios españoles en las Américas, México y el Perú y México, ¿no es cierto? Nosotros sí tenemos la suerte de tener estos vestigios. Y a lo que voy, para regresar a Porras, ¿no es cierto? Y no abrir ninguna polémica, los cronistas son los que escriben la historia de este país, de nuestro país. Sin los cronistas no tendríamos historia de los antecedentes, de lo que vino antes de la llegada del europeo a la costa peruana, claro, ¿no? pero muy valioso. Así es. Claro que sí. Es que eso sí, pero lo único que yo no estaba de acuerdo es lo que le he explicado de que por qué desterrar, por ejemplo, el quechua, cuando el quechua nos hubiera podido dar mucho más de lo que nos dio, ¿no? Sí, en realidad, claro, queda congelado, por así decirlo, con el primer soplo de la llegada, ¿no?, de Europa, de España, ¿no es cierto? Pero ese es lo que ha sucedido con todas las culturas y civilizaciones que se ven enfrentadas a una más fuerte, y no solamente fuerte físicamente, sino fuerte en la posibilidad de imponer
algo, ¿no es cierto? Esa es la condición humana, por así decirlo, ¿no? La condición humana. ¿No? Claro. No quiere eso decir que no podamos juzgar, por supuesto, pero no jamás severamente, pero que no podamos juzgar los excesos que se cometió. Y muchos de los cronistas que están en este libro de los cronistas del Perú, de Raúl Porra Barrenechea, muchos de esos cronistas inculpan y condenan muchas acciones de sus propios conciudadanos, de los propios españoles, ¿no es cierto? Claro. O sea, ellos mismos ven lo que hacen lo que hacen los españoles de malo y de equivocado en los territorios que han conquistado, tanto en México como en el Perú. De manera que a través de los cronistas, en nuestro idioma, el idioma español, y no otro idioma, nos conocemos a nosotros mismos, conocemos los orígenes de nuestra Y dígame, historia, ¿no? ¿usted piensa como Gonzalo Pizarro de que su oportunidad fue la primera oportunidad perdida de este país? Porque él trató de salir, ¿no? del régimen español, pero le fue imposible, ¿no? Sí, le confieso que no le entiendo bien su pregunta, pero en todo caso yo no creo que... independencia, ¿no? Independizar, porque Gonzalo en un momento dado pensó en que podía retirarse de la colonia, ¿no? Siendo él el príncipe, siendo él el que gobernaba, el que estaba, ¿no? Eso se dice, ¿no? Sí. Sí, pudo ser, pero no. Pero acabó, digamos, con la historia de lo que decía el Perú, un Perú distinto, hubiera sido un Perú diferente. Hubiera sido, sí, estamos haciendo ahí lo que se llama pues un ejercicio en ucronía, ¿no? Sí. Es un ejercicio en ucronía, verdaderamente, ¿no es cierto? En la definición exacta del diccionario, ¿no? Sí. ¿Qué hubiera sido nuestro país si no hubiesen llegado los españoles? Si se hubiese prolongado el imperio incaico, ¿qué hubiese sido si hubiéramos tenido, hagámonos esta reflexión también, qué hubiese sido si no teníamos una conquista por parte de los herederos de la contrarreforma, sino de los herederos de la reforma? Claro. Los herederos de la reforma son los que conquistan América del Norte. Claro. Los herederos de la contrarreforma son los que conquistan América llamada hispana, luso, hispano, ¿no es cierto? Claro. Ibérica, ¿no? Así es. Esa es la historia. ¿Cuál hubiera sido el distingo? Claro. ¿No? Es interesante. Mejor no comparar. ¿Cuál hubiera sido los resultados en todo caso? ¿No? Claro. En fin. Bueno, está muy bonita la conversación, me agrada porque digamos... Siempre hablar de Porras es... No, es inacabable. Pero el leitmotiv de nosotros es llevar cultura hacia la ciudad, hacia la sociedad. Es una extensión universitaria. Claro. Y entonces este es un programa cultural exclusivamente. Así es. Ya auspiciado por una universidad y tenemos 10 años. Hemos incluso recibido un premio de las Naciones Unidas como premio a los que hacen cultura. Usted ha sido también catedrático y doctor honoris causa de la Universidad de Le Havre, en Francia, ¿no? Tengo un doctorado honoris causa de la Universidad de Le Havre, que queda al norte de Francia, ¿no? Esto me fue otorgado hace 4 años. Hace 4 años, sí. Últimamente y todo. Está muy bien, porque usted ha sido doctor, pues, porque acá el médico que termina, ¿no?, de estudiar ya es doctor. El abogado que sale de la universidad ya es doctor. Doctor, le digo yo, es el que estudia doctorado. Claro. O que es, de hecho, doctor honoris causa. Este doctorado honoris causa, no soy doctor, pero este es un doctorado honoris causa que recibí de la universidad, ¿no? Ya ve. Por la cooperación que hicimos pero y por el apoyo que... Se le puede llamar doctor, en honor a esto, ¿no? Bueno, muy honrado en todo caso. Claro que sí. Muy bien. ¿Qué piensa usted del Perú? Hablando de los indios, quería decirle toda otra cosa. ¿Sabe usted que la procesión de Corpus Christi es la procesión más concurrida del Cusco? Sí, claro. Y esto viene pero de ancestro, claro, de los primeros días. ¿Pero qué pasó? Los primeros días con España presente, ¿no? Claro, sí. Cuando vienen los conquistadores y sacan la procesión, ya la plebe, el pueblo, ve la hostia con los rayos de sol y entonces dice, es Inti, es el Inti. Y entonces ellos adoraban al Inti y pensaban, por la diferencia de idiomas y que no tenían la comunicación suficiente, de que esto era un homenaje al Inti, pues.
Entonces, esta gente que ha venido también, fíjate tú, y de ahí vino hasta que Puede ya se ser. quedaron. No recuerdo esa anécdota en los ¿Sí? cronistas, en los 40 cronistas que Sí. tiene, que recoge Porras, no recuerdo eso, pero es muy factible que así sea, Sí. porque además la imagen misma es Yo le he la leído, de Sol, ¿no? Yo le he leído, Ah, sí. ¿no? Y creo que era entre las cosas que le contaba la abuela a Garcilaso La Vega, Ajá. porque la abuela le contaba, y de ahí es que le escribe. Garcilaso y Guamán Poma son tal vez los dos trabajos más profundos Claro. que tiene Porras en este libro de los cronistas del Perú, ¿no? O sea, los dos cronistas principales para él son principales no dentro de un orden jerárquico de importancia. de categorías, ¿no es Categoría, cierto? ¿No? claro. Pero Guamán Poma, por supuesto, y Garcilaso, ¿no? Claro, y Guapa Po incluso los dibujaba. Sí, claro. No solamente Claro. los describía, sino los dibujaba. Así La- es, así es. La cosa era así. Que es el único registro también que tenemos, Sí. el registro de españoles recogiendo las costumbres y ¿no? las vestimentas, los atuendos, ¿no es atuendos, cierto?, claro. del peruano previo a la llegada de Europa, ¿no? Dígame, Pizarro viajó de Cajamarca a Cusco, llegó a Cusco, mejor dicho, con cerca de 30.000 indios, ¿no? Que venían los cañaris, los mismos huancas, se fueron Sí, no sé si acoplando, la cifra, acoplando. claro. Eran enemigos del Cusco. Eran enemigos, Y eso entonces se cuenta, ¿no? Sí. Iban con él. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño corte ya y continuamos. Con el mayor gusto. ¿Ya? Come on, baby. Let's do the twist. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales. Programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. La Fundación Millennium, en su programa para el desarrollo profesional de egresados de las distintas universidades privadas y públicas, otorga becas a todo nivel. Para mayores informes, escribe a Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales. Programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. Come on, baby. Let's do the twist. Perfecto. Dígame, señor embajador Harry Beleván, ¿qué opinión tiene usted de la llegada pues, de Pizarro a Cusco con 30.000 ¿no? indios que estaban a favor de él y contra el Cusco? ¿No? Eso lo benefició también. Tuvo suerte Pizarro en medio de todo, ¿no? Encontró primero la guerra entre de los dos hermanos y después con ello pudo recolectar gente en su camino, ¿no? Y llegar con un ejército poderoso, ¿no? Que peleaban de igual a igual Bueno. con ellos. Bueno, sí, es
Eso es una forma, la forma más Inteligente, ¿no? más verdadera, en todo caso inteligente, de ver lo que sucede, ¿no? Sí, esas luchas intestinas que se estaban dando, ¿no? Eso, los cronistas lo han recogido, ¿no? Lógico, claro. Eso es cierto. Y quiero destacar que esta es la cuarta edición, en realidad, de los cronistas del Perú. Hubo la anterior de los años 90, fue una edición apócrifa. Lamentablemente, no recuerdo quién, ni quiero recordar quién lo pudo publicar. Hubo una tercera edición de la Universidad de San Marcos, y una segunda edición, perdón, la tercera fue la apócrifa, y una primera edición que se hizo en 1963, como le digo, ¿no? Y esta es una edición en 2 volúmenes, me hubiera gustado traerla, pero que está disponible en librerías, ¿no? Y que tiene además algo muy importante que quisiera destacar. Tiene un prólogo estudio, un estudio a manera de prólogo del doctor Osvaldo Holguín, que es uno de los historiadores peruanos de las jóvenes generaciones pues, más destacados que hay, ¿no? Lo acabamos de elegir justamente también a la Academia Peruana de la Lengua, lo hemos elegido, y él hace el estudio liminar introductorio a este libro de Porras, ¿no? Que es un libro fundamental. Anecdóticamente, si puedo añadir algo, fue en realidad el primer libro peruano que yo leí. Como peruano, el primer libro que yo leí. Por diversas circunstancias con las que no voy a dar la lata ni a usted, estimado amigo, ni a nuestra... millones de personas que nos están escuchando, pero yo viví fuera, mi padre era diplomático también, y viví fuera del Perú desde mi niñez. Salí a los 8 meses de edad, ¿no es cierto? No regresé sino adulto. Y recuerdo cuando regresé, el primer libro peruano que leí, de autor peruano y libro peruano, fueron Los Cronistas, para tratar de, si bien mis padres nos enseñaban la historia del Perú y la geografía del Perú en casa, pero para tratar de entender y de comprender este país que era el mío, ¿no es cierto? Que yo tomaba como el mío, ¿no? Y que me correspondía. ¿Cuántos idiomas habla usted? Varios idiomas, pero eso es parte de... Eso es normal, ¿no es cierto? Cuando uno vive y estudia en el exterior. Diplomático, sobre todo. ¿no? Claro. Comparaba lo del Balón de Oro con el Oscar el otro día, pero la dificultad está que en Europa cada uno habla en su idioma. Entonces, en un momento dado uno habló en alemán, otro en francés, ¿no? Otro en portugués, ¿ya? En cambio, en Estados Unidos, bueno, en inglés y se acabó. Y el que no tiene que aprender. Claro. Interesante lo que usted menciona, porque he aquí un continente el nuestro, un país el nuestro y un continente el nuestro, que durante 200 años se ha pasado, horas más, horas menos. 200 años nos hemos pasado hablando de integración y no hemos logrado una integración ni siquiera dentro de un solo país. Sí. ¿No es cierto? No se diga a nivel continental. En comparación con un continente como Europa, en donde se habla en 24 idiomas distintos, 24 idiomas oficiales. Sí. Algunos de un país mismo, por ejemplo, en España, ¿no? Hablan vasco, catalán. No, el único, por España, el único, y como debe ser, el único idioma oficial en Bruselas, sede de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, es el español, ¿no es cierto? Pero 24 idiomas que se hablan y han logrado, y de tiempo atrás, han logrado una mancomunidad europea, una Unión Europea. Eso nos habla bastante, bastante como ejemplo y bastante como ejemplo para seguir, ¿no es cierto? Y no denigrar tanto a esta Europa que no está de moda, o que más bien está de moda atacarla, hablar mal de ella, decir que ya está en decadencia. Nunca he creído en la decadencia de Europa y no se va a dar la decadencia. Pero ahora tiene un problema muy grave, por lo menos. Gravísimos, gravísimos. Claro, pero Europa tiene materia gris más que nada. Sí, pues, y esa materia gris la va a hacer salvar. Claro que sí. Y es formidable cómo se entienden, ¿no? Así es. Está diciendo. Así es. En fin. Usted lo trajo a colación. Claro. Ahora, vea usted, Lima es la ciudad del Perú donde tiene más quechua hablantes. Sí. Tiene 1 millón. Sí. Y no hay una ciudad de ningún millón de quechua hablantes en el resto del Perú. Así es. O sea que se ha mantenido también como el quechua. limeño que soy, me agrada sobremanera saber eso, ¿no? Que esta es la ciudad de todas las sangres, ¿no? Claro, la nuestra claro. es la ciudad de todas las sangres, que también está de moda, dicho de paso, en nuestro país, denigrar de Lima, ¿no es cierto? Sí. Lima es lo último, Lima la horrible, como lo digo tan equivocadamente.
¿no? Y hasta ahora Sebastián lo Salazar recuerdan Bondi, y lo- ¿no? lo- Claro. lo Y no reverencian. digo equivocado por el título, no, sino equivocado Claro, por las claro, teorías. claro. Después de 60 años, el año pasado hemos celebrado el 60 aniversario de la publicación de ese libro, el 50 aniversario, perdón, de la aparición de Lima lo Horrible de Sebastián Salazar Bondi, y yo al menos di una charla sobre eso. Creo que llegué a probar, en todo caso comprobé, que las teorías de Salazar Bondi estaban pues equivocadas o habían sido superadas. Esa Lima que él describe para el futuro es una Lima que no se dio simplemente, ¿no? Así ¿no? es. De manera que también soy un defensor cerrado de Lima. Yo creo que vas a tener que hacer 2, 3 invitaciones más. Muchas porque gracias. el tiempo es el peor Siempre- enemigo. siempre estaré a su Y disposición. para estas conversaciones, que es lo que a la gente le gusta. Y la gente se va enterando y va tomando cultura. Es como leer un libro. No lo leen, sino lo escuchan, ¿no? Así Y- es. Y estamos dando la... Pero sobre todo que programas como el suyo, debo decir, que incitan e invitan a la reflexión. O sea, que no sea simplemente lo que usted y yo podemos decir y que sea pasivamente recogido, sino que lo que digamos suscite la polémica, la contradicción, ¿no es cierto?, para llegar a una síntesis. En todo Claro, caso, ¿no? cada uno tiene su opinión y la Así gente es. ¿no? ya escoge. Muy bien, mi querido señor embajador, le brindo las cámaras para una despedida. Bueno, muchas gracias por esta invitación y lo digo muy sinceramente, muchas gracias por esta invitación con la que abro el año 2016 Así es. y quedan todos invitados, desde siempre todos digo, a las actividades que nosotros organizamos en el Instituto Raúl Porras de la Universidad Nacional Mayor. Y el libro lo puede adquirir en cualquier librería. En ¿no? cualquier librería. Que es un libro fabuloso. Los lo cronistas tengo. del Perú. Lo vamos a pasar. ¿Cómo no? Encantado. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Ah? Muchas gracias. ¿Ah? Come on, baby. Let's do the twist. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales. Programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. La Fundación Millennium, en su programa para el desarrollo profesional de egresados de las distintas universidades privadas y públicas, otorga becas a todo nivel. Para mayores informes, escribe a Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales. Programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. Come on, baby. Let's do the twist. Continuando con el programa, presentamos a don Raúl González de Olazábal, sacerdote misionero, siervo de los pobres. Estudió en el Colegio Parroquial Agustiniano San Martín de Porres, en Pueblo Libre, director del Hogar San
Tarcisio de Andahuaylas, en Cusco. Sí. ¿Usted radica en el Cusco? Sí, es Andahuaylillas, sí. En Andahuaylillas. Cusco está prácticamente a 1 hora de la Ahí ciudad donde de Cusco. está la iglesia famosa de Andahuaylillas, ¿no? Exactamente, Que ahora dice que es que- la Capilla Sistina. Exacto, que ¿no? la han remozado y ya la han terminado Ha de quedado remozar, es muy bien, ¿no? hermosa, ¿no? Muy hermosa. bonita. Si tienen oportunidad de ir al Cusco y visitar Andahuaylillas, lo recomiendo. Es fabuloso el viaje y la Capilla Sistina que está en Andahuaylillas vale la pena el viaje entero. Muy bien, mi querido padre, usted, González Olazábal. Olazábal es un apellido vasco, pero hay muchos Olazábal en Arequipa. Arequipa, ¿Usted sí. es arequipeño? Es posible que por ahí algún familiar, sí, mi abuelo era Olazábal Llosa, ¿no? De Olazábal, Ya. puede ser que... Bueno, por bien ahí. arequipeño también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Muy bien, el colegio parroquial. ¿Usted sabe de a dónde viene la palabra acá popular entre los muchachos y todo, que no, cuando no tienen plata dice estoy misio? Estoy misio. ¿Por qué? Ahí me agarró, ¿no? Eso Porque sí, los misioneros son gente muy sacrificada que va por el mundo y por lo general nunca tienen fortuna, nunca tienen dinero. Si tienen dinero lo dan a los pobres. Entonces cuando uno está en una situación parecida, ¿cómo está? Estoy como misionero, estoy misio. misio. Ahí no queda. Ahora que leí que usted es misionero, muy bien, dígame, ¿usted sirve como misionero de ahí acá en Andahuaylillas? ¿O cómo está? ¿O está como, digamos, a cargo de la parroquia? ¿O son las dos cosas? ¿Nos puede usted explicar? Sí, cómo no. Bueno, pertenezco, es una, podemos decirlo, una congregación relativamente nueva, ¿no? Los misioneros siervos de los pobres, ¿no? Bueno, cuya fundación surge en los años 80, ¿no? 84 aproximadamente. Esto ¿no? va con la iglesia peruana, con la iglesia de los pobres, precisamente, del padre, ¿cómo se llama? Bueno, claro, nuestro fundador justamente, que aún vive, ¿no? El padre Giovanni, se inspiró tras la encíclica del Papa, ahora beato, ¿no? Pablo VI, ¿no? Sí. Populorum Progressio. Claro. Y pues claro, él fue bastante marcado por la situación que, digamos, de pobreza tanto material como moral de la gente, ¿no? Él hacía su labor en lo que es actualmente Apurímac, en las comunidades pues, de Chuquibambilla, que ahora son prelaturas de los agustinos, ¿no? Y de cuando en cuando él iba a Cusco, ¿no? Y a él lo marcó mucho la situación de los niños especialmente, ¿no? Porque él veía en la plaza de Armas, pues muchos niños, muchos jóvenes, no solo mendigando, ¿no? Sino hasta robando, buscando la manera, agenciándose, ¿no? ¿Cómo sobrevivir, ¿no? Y él ante esa situación, pues sintió, ¿no? La necesidad de ¿qué hago por ellos, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ellos? Y fundó la orden. Y así fue como surgieron los misioneros siervos de los pobres, ¿no? Empezamos con una casa, un cuarto bastante pequeño, ¿no? En lo que es actualmente el centro histórico de Cusco, primero en Tambo de Montero, luego en la calle Santa Teresa. Y entonces pues empezamos a recibir niños en situación de pobreza y extrema pobreza, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, pues también gracias a la providencia y al sacrificio de mucha gente, ¿no? Pudimos obtener una casa en lo que es actualmente Andahuaylillas, ¿no? Que es un lugar hermoso, ¿no? Es un valle donde los niños pueden... Y ahí hay pues, sol todo el año, ¿no? Es casi sol todo el año sol, ¿no? ¿no? Es un clima muy Sí. bueno. Pero hay que caminar por el sol. Porque si uno va por la sombra se muere frío. Sí, ¿no? Y cuando hace sol te quema, te claro. quema bastante, ¿no? Y ahí en la casa que tenemos, pues está el hogar para los niños, después tenemos un colegio, tenemos también Eso es básico. talleres, ¿no? Porque la idea también de nuestro padre fundador es, claro, darles lo necesario a los niños y a los jóvenes, pero que a la vez ellos tengan la posibilidad de tener un oficio para luego ellos pues defenderse en la vida, ¿no? Que no estén siempre dependiendo, ¿no? Lógico, claro. ¿No? Entonces, los estudios paralelos para los chicos de secundaria van con los de los talleres, ¿no? Hay talleres de carpintería, de cerámica, de panadería, de cocina,
Y ahí Salen con un oficio incluso. salen con un oficio, ¿no? Terminan el colegio y a la vez salen con un título reconocido además, porque es hasta nombre de la nación. ¿no? Nombre de la nación. Nombre de la nación, ¿no? Entonces ya tienen un papel que vale pues ahí para trabajar en cualquier parte, ¿no? Exactamente. Yo sé ¿no? hacer esto y he hecho prácticas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces es hermoso, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos una comunidad de sacerdotes, de ¿Cuántos son en total hermanos. los que hay? Bueno, la comunidad actualmente de donde vivimos nosotros en Andahuelías es aproximadamente 10, 11 personas. ¿Y hay en otros distritos, en otras partes? Sí, donde estamos nosotros es la rama masculina. Y luego tenemos la rama femenina relativamente cerca, en lo que es la urbanización La Arapa, en San Sebastián. Y ahí las hermanas se encargan más bien de las niñas, ¿no? De las niñas, claro. También, ¿no? hay, hay hombres y mujeres, claro. Sí, sí, ¿no? que están También en en este problema. situaciones también de pobreza y extrema pobreza, ¿no? Y hay que inculcarle valores. Sí. Es tremendo el desagrado moral que hay en el país con tanta corrupción. Es tremendo, oiga usted. Sí. Acá que hay que... Juan el Vivo es el, ¿no? Sí, el que gana y hay que seguirlo. No es así, no es así. No, y por la experiencia también uno va viendo que, pues bueno, por ejemplo en mi caso, ¿no? que yo jamás me había planteado la vocación al sacerdocio, ¿no? Digamos, vengo de una familia pues católica, mis padres me inculcaron justamente lo que usted dice, ¿no? Valores, los valores que se aprenden en la familia, ¿no? Lógico. De fe, pero también Que son eternos. integral, que te queda para toda tu vida, ¿no? Lógico. Y muchos de estos chicos, por ejemplo, vienen de hogares que están no destruidos, sino No. en situación totalmente... Ni siquiera han formado el hogar. Ni siquiera. Y eso es doloroso porque son casos que se van repitiendo, ¿no? Claro. Entonces pienso que ahí sí se tendría que trabajar mucho, ¿no? En nuestra sociedad con las familias, ¿no? ¿Cuántos chicos tienen? Viviendo con nosotros son 31. ¿Y acá en Lima tienen alguna casa? No, tenemos una casa más que de paso para los sacerdotes o hermanos que pasan por Lima. Claro, para que puedan dormir, salir y seguir. Exacto, ¿no? Pero todo el trabajo con los niños y jóvenes se hace en Cusco, ¿no? Fundamentalmente allí, ¿no? Muy bien. Y es ahí donde debe haber mayor inyección y todo, porque hay más necesidad. Exactamente. ¿no? Cusco y Puno, ¿no? Y Huancavelica, toda esa parte, ¿no? Sí, son lugares bastante golpeados, ¿no? Y como decía antes, ¿no? No solo por la pobreza material, que incluso, no digo que sea lo de menos, ¿no? Porque si tienes valores... La pobreza moral también es terrible. ¿eh? Eso es actualmente lo fundamental, ¿no? Trabajar en ambos ámbitos, pero justamente, ¿no? En esa pobreza moral que afecta a la sociedad, en definitiva. Sí, sí. Y ahora estamos, por ejemplo, con los chicos pues de paso. Me hubiera gustado que hubiesen venido aquí, ¿no? Ahora se han ido a la playa. Están conociendo, ¿no? Porque Claro, ahora, claro. en esta época, pues... Muchos no han visto, hermano. Sí, Para ellos es una cosa, ha es un sido monstruo. la primera vez, ¿no? Sí, La primera sí, vez. sí. Y es una alegría, ¿no? Ver a los niños pues corriendo, jugando. Esa ilusión que tiene un niño que es tan hermoso, ¿no? Que hay que... Cuando uno ve eso, pues dice todos los sacrificios que uno puede hacer, pues vale la pena, ¿no? Bueno, para la próxima vez que venga un grupo, envíenlos para acá. Pónganse en contacto, ya saben, hablan con Billy, y entonces para programar los martes son los días que no. Perfecto. Así que pues, muy bien. Sí, sí. No, pues están conociendo muchos lugares, ¿no? Ayer hemos ido al Parque de las Leyendas. Las leyendas. Y para ellos es es solo con lo que se quedan y lo graban para toda su vida, ¿no? Eso les va a ayudar. Aquí hay también un parque de las aguas que ahora está clausurado porque lo están revisando, pero vale la pena cuando vienen estos jóvenes que lo conozcan, que lo vean, hay cosas que se pueden ver. Muy bien, mi querido padre, estoy muy contento de haberlo podido conocer y presentarlo. Le brindo las cámaras pues, por una despedida. Muchas gracias. Ya, y díganle dónde están y la gente que puede ayudarlos, dónde los puede ayudar. ¿Cómo no? ¿Cómo puede ser? Gracias. Tiene usted la cámara. ¿Cómo no? Muchas Aprovéchela. Gracias. Oye, pues, ante todo, pues, agradecer, ¿no? Por esta gentil invitación. Y bueno, pues simplemente invitar, ¿no? A aquellas personas, ya sean pues, jóvenes o no, de repente no tan jóvenes, ¿no? Que tengan alguna también inclinación pues, por
por la vida religiosa, entregar su vida, ¿no? Para servir, ¿no? Nosotros tenemos ese carisma, ¿no? De trabajar con niños, con jóvenes, pues les invito, ¿no? a escribir, ahí el correo electrónico que se puede dar, Ajá, sí. es msptm.cusco@gmail.com, ¿no? Ahí pueden... Sale abajo, ¿no? El correo electrónico. Sí, msptm.cusco, Cusco con Z, Sí. @gmail.com, ¿no? Personas, como digo, tenemos la rama masculina, la rama femenina, que tienen una inclinación, ¿no? para servir a Dios, para entregar su vida a los demás, pues ahí con mucho gusto les podemos recibir, y también les pido pues también que recen, ¿no? Por estos chicos, para que sean de aquí a unos años pues ya el futuro también de la iglesia, de nuestro país, ¿no? que tanto pues necesitamos, ¿no? Y alguien quiere hacer un bien por el Perú y por estos jóvenes, puede aprovechar. Si tiene, ¿qué les puedo decir? Un departamento, una casa que no sabe qué hacer con ella, que se las dé, se las donen a ellos, que va a ser de mucho provecho. Ahora, los que van a viajar al Cusco tienen que ir a Andahuaylillas. Ahí encuentran incluso a esta gente que está siendo realmente patria, ¿ya? Y esto es lo que debemos todos colaborar y sentir como nosotros, ¿no? Un verdadero aprecio por ellos. Padre, lo Dios felicito. bendiga. Muchísimas Encantada gracias. la vida. Igualmente. Le voy a caer por Andahuaylillas. ¿Cómo no? Me gusta mucho, yo conozco ya la Es capilla, hermoso, claro. es hermoso. Come on, baby. Let's do the twist. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales, programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. La Fundación Millennium, en su programa para el desarrollo profesional de egresados de las distintas universidades privadas y públicas, otorga becas a todo nivel. Para mayores informes, escribe a Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales, programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. Come on, baby. Let's do the twist. Continuando con el programa, tenemos la presencia de don Antonio Muñoz Burga, fundador, directivo de instituciones para la enseñanza y terapéutica tradicional de sanación, maestro médico tradicional, psicoterapeuta, conferencista magistral, empresario, gestor y desarrollador del programa especial terapéutico de la medicina tradicional amazónica. Ajá. Muy bien. El tema va a ser el rol de la medicina milenaria amazónica en la salud pública.
Muy buenas tardes, mi querido señor. ¿Cómo está usted? Está usted Buenas ya tardes. con la vestimenta, ¿no?, de Amazonas. ¿Le dará calor acá un poco, no? Claro, un poco. Bueno, por supuesto. Muy bien. Usted veo que tiene mucha experiencia en la parte, ¿no?, magistral de la medicina tradicional terapéutica. La medicina, digamos, en su región es básicamente la tradicional, con hierbas, con ¿no?, la tradicional peruana, ¿no? Claro. Ajá. Claro. ¿Qué me puede usted explicar de eso? Acá usted es el invitado, usted se conoce, yo solamente soy el conductor, nada más. Muchas Muy gracias. Bueno, explicarle un poco sobre el tema de la salud poblacional con el uso de la planta medicinal ayahuasca, básicamente, ¿no? Ah, la ayahuasca. La ayahuasca. Entonces, lo que puedo tomar es el tema de cómo se utiliza esta planta a nivel de nuestro estado emocional. ¿Cuál es la función de esta planta en el beneficio del paciente? El paciente que tiene problemas de traumas psicológicas. Bueno, digamos de que muchos de nosotros tenemos problemas de traumas psicológicas que está tratado por el psicólogo, pero a largo plazo. Minimizando un poco la explicación, lo que yo puedo decir es que esta planta medicinal milenaria nos ayuda a minimizar el trabajo y maximizar la sanación. Reduce, digamos, el tiempo que se emplea para una sanación Exactamente. efectiva. Exactamente. Pero también cuando se usa con cierta regularidad, entiendo, tiene efectos negativos también en la ayahuasca, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el país tenemos las explicaciones mal dadas, ¿no? Entonces, ayahuasca es una planta psicoactivo, que no es una planta alucinógeno. Lamentablemente en el mundo académico lo denominamos que es una planta alucinógena, o en Europa todavía esta planta medicinal milenaria es denominado como una droga. Entonces, es una contrariedad medicinal que utilizamos acá en nuestro país para Europa, ¿no? Entonces, esta medicina es una medicina que simplifica, que nos ayuda a simplificar los problemas en el tratamiento de los problemas de traumas psicológicos. Básicamente, ¿qué es lo que cura y qué es lo que no cura el ayahuasca, ¿no? La ayahuasca es una planta medicinal psicoactivo, como vuelvo a repetir, que no es paliativo, es curativo, es integrativo y no disociativo. Lamentablemente en el mundo académico o en las universidades no se dan las clases de esta medicina tradicional milenaria. Es por eso que desconocemos. Entonces nos sentimos, los médicos tradicionales en el país, como si no lo daríamos importancia, ¿no? Entonces, en mi país, en mi región o en mi cultura del pueblo shipibo-conibo, se da el uso de la medicina tradicional con el tratamiento de la ayahuasca hasta hoy en día. Y ahora, el uso de la ayahuasca ya no solamente está en la selva, está en Perú, está en Europa, utilizado por los psicólogos, psiquiatras, porque saben muy bien de que nos ayuda a desarrollar y ayudar para salir sobre los problemas de trauma, ¿no? ¿Puede servir también para la curación de los desórdenes psíquicos? Yo creo que para este tipo de casos un poco más científico para eso está los psiquiatras, ¿no? Porque lo que pasa es que los psicópatas en un principio para mí es de una gravedad que no se puede tratar con la medicina ayahuasca, con esta planta. Porque la ayahuasca es una planta que ingresa directamente a la locura, ¿no? Entonces puede combatir y ese paciente nos puede escaparnos de la mano. Para eso yo pienso de que tiene que ser la persona que se trata con el ayahuasca entrevistado por un médico, entrevistado por el maestro. Entonces, para poder dar el segundo paso, ¿no? Claro. Entonces, antes no. Por eso le preguntaba, porque me habían contado anteriormente en otra entrevista de que tenía participación, ¿no?, para la curación de ciertos síntomas psiquiátricos, ¿no? Muy bien. Pero también la usan como droga, ¿no? Gente que no la necesita. Claro, yo creo que hay algunas personas, por ejemplo, los gringos que vienen a nuestro país, ¿no?
Lo toman como droga, claro que sí. Claro. Lo toman como droga o como una droga recreativa, ¿no? Pero se confunden totalmente con lo que es la medicina tradicional. El uso verdadero terapéutico que beneficia, que nos da un beneficio al paciente que tiene problemas de traumas, ¿no? Entonces, eso no lo entienden. Ahora, es más, en mi pueblo o por tradición cultural, los chamanes, digamos, que es utilizado comúnmente, pero la palabra chamán viene de Rusia, que no tenemos que ver nada en el país, ¿no? Entonces, los médicos tradicionales, ellos no pueden dar una explicación científica, porque no tienen un estudio académico. Para mí, mi recomendación es que los médicos tradicionales tienen que ser preparados, académicamente instruidos, por lo menos, o capacitados. Claro, capacitados. ¿Ya? Porque si no, caso contrario, ¿de qué población de la salud estaríamos hablando? Porque para la Organización Mundial de la salud consiste en dos conceptos básicos, ¿no? Físico-mental. Y para la medicina tradicional consiste en físico-mental y espiritual. Es mucho más íntegro. Pero hay que entenderla de esa manera, Claro. en esa dimensión, ¿no? Eso es un poco, para mí, para mi nación peruana, que quiero explicarla hoy en día, que venimos causando, bueno, yo veo en Lima sesiones de ayahuasca, vuelos de ayahuasca, y me preocupo como maestro. Y desde acá, desde este programa también, solicitar al Ministerio de Salud que pueda participar, porque antes había el departamento de medicina tradicional en el país, Sí. y ahora no lo tenemos. El médico que se dedica a curar con hierbas es homópata, ¿no? Claro, Y la homopatía no puede ser como un curso, digamos, yo creo que sí, claro. y por ahí entender estas cosas. Por supuesto, entonces, por ejemplo, para mí, si esto nosotros lo haríamos llegar al mundo académico, específicamente a los estudiantes de psicología, ¿no? Porque la composición bioquímica de la planta contiene armina, armalina y dimetiltriptamina. Esta composición bioquímica hace que en el ser nos conectemos con nuestros neurotransmisores superiores. En el campo de la psicología se llama el estado de ampliación de conciencia. Cuando tomamos esta planta medicinal, nos volvemos más conscientes que nunca. Nos conectamos con el yo interior. Ajá. Entonces, nuestra formación nos ha encapsulado lamentablemente, que ya no somos el verdadero yo. El verdadero yo está encapsulado. El niño interior no lo hemos desarrollado. Entonces, justamente, bueno, en la entrevista que han hecho el sacerdote, estaba los respetos, la moralidad, todo esto, que empieza de la casa, los valores que empieza de la casa. Entonces, esta planta medicinal lo que nos enseña es llegar al contexto interior y entender nuestros valores existencial, ¿no? Y presencial. Ahora, ¿son diferentes, digamos, los valores mentales a los valores espirituales? Yo creo que empezamos, si nosotros tenemos, el mental es para mí la inteligencia y lo espiritual es lo divino, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo creo que si nosotros no lo llevamos nuestro mundo espiritual y los pensamientos académicos, mental, entonces estamos perdidos. Es lamentablemente por eso que la religión nos habla una y otra cosa y nuestra medicina, nuestros antepasados nos decían otra cosa. Siendo peruanos, lo denominamos a la planta madre, a la planta sagrada, como una droga o una planta alucinógeno, que es una planta psicoactivo, curativo y no paliativo, ¿no? Entonces, de manera que por eso es importante para mí en este programa, por lo menos aportar algo para mi país. Claro. Siendo maestro ya viejo en la materia, ya uno ya no estábamos esperando título a nombre de la nación, ¿no? Sí. Ya fuimos ya. Claro. Entonces queremos informarlo a la población peruana, a los jóvenes de hoy en día que consumen la droga. En vez de consumir droga, en vez de consumir otras cosas tóxicas, ¿por qué no lo consumimos? Nuestra planta medicinal en el país. Ayahuasca. Ayahuasca, que es una planta psicoactivo, curativo. Muchos de nosotros o muchos jóvenes están yendo a un mal camino. ¿Por qué? Porque el alma, lo que acabamos de decir, lo espiritual, nos hemos empobrecido, ¿no? Nos hemos convertido académicos. Las universidades, todos nos han formado muy bien. La ciencia, todo esto, la ciencia de la comunicación, estamos en onda. Pero
lo tradicional, los valores nos hemos perdido. Hoy en día ya no nos llaman papá, llaman pa. ¿Y dónde está la otra pa? ¿No? Sí, ya no dicen mamita, sí, dicen ma, no como la vaca. Sí. ¿No? Entonces, todas esas cositas, uno con esta planta va aprendiendo. Entonces, quiero retomar lo que estamos encapsulados, ¿no? Ya. Bueno, tenemos jerarquía social en el país o en el mundo. ¿Ya? Entonces, el pueblo indígena, su medicina tradicional, lo que yo veo es qué aporta. ¿Qué aporta? ¿Cuál es el aporte en la población, en la salud poblacional? Entonces, yo trabajo con el doctor Oscar Chacón, que es médico psiquiatra del Hospital de Niños, que es viejo ayahuasquero, ¿no? Y yo lo que veo es que nuestra medicina tradicional tiene que ser también puntualizado a través de los estudios académicos y que nosotros podamos entender cada vez más sus beneficios que nos puede traer esta medicina, ¿no? Claro, me parece muy bien. ¿Y usted dónde se le encuentra? ¿Usted ejerce la profesión con este tipo de medicinas? Bueno, yo trabajo la mitad de mi tiempo en Lima y tengo un albergue en la ciudad de Pucallpa. No en la ciudad de Pucallpa, a 1 hora navegando, que es Comunidad Nativa San Francisco de Yarinacocha. Yarinacocha. Sí, es una comunidad la más antigua de la región de Ucayali. Esta comunidad ha cumplido 100 años. Llegaron los misioneros franciscanos el año 1914. Al 2014 son 100 años. Es la primera comunidad en la región de Ucayali que ha cumplido 100 años. Entonces, ahí ejerzo mi trabajo con diferentes amigos o pacientes, si queramos decir así, extranjeros y peruanos, ¿no? Muy bien, ya están enterados, pues, los muchachos sobre todo, si quieren ubicar al doctor, lo pueden buscar en Yarinacocha, que es una laguna maravillosa de Pucallpa, donde pueden ir a San Francisco, que es hay que tomar una lancha, ¿no? Hay que ir para allá. En bote motor. En bote motor, ¿ya? Se llega y lo pueden encontrar. Me gustaría que brinde usted a los muchachos a través de las cámaras un mensaje. Muchas gracias. Dale las gracias a este programa. Este programa que para mí es un programa muy importante en el país. ¿Sabe cómo se llama? Se llama Educación y Democracia. Y por eso es que estoy presente acá, ¿no? Educación y democracia, porque necesitamos educación y una educación diferente basado de una manera con rol espiritual, y eso es lo que nos hemos apartado. Bueno, sin hablar mal de nuestra Iglesia Católica, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo invito es, una vez más, a la población del país, a los jóvenes, que nos puedan encontrar. Bueno, mi correo es senempani@gmail.com. Mi Face es Maestro Senempani, www.maestrosenempaniperú.com, donde que me pueden escribir. Estoy gustosamente para atenderlos y continuar con este trabajo, el trabajo ancestral milenario que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no? Entonces, ese es el gran mensaje que puedo dar e invitarlos también a algunos médicos, psicólogos, entre otro tipo de profesionales para que vayan a Yarinacocha, claro. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Encantado, los felicito. Muchas gracias. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales, programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. La Fundación Millennium, en su programa para el desarrollo profesional de egresados de las distintas universidades privadas y públicas, otorga becas a todo nivel. Para mayores informes, escribe a
Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales, programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo.